Hoy en la tarde vamos a analizar el momento estratégico de la planificación situacional. El momento estratégico es una buena demostración de que no se pueden forzar las cosas y hacerlas homogéneas cuando no son en la realidad. El momento estratégico es el más inestructurado de todos los momentos, es el más complejo de todos los momentos y en consecuencia es el menos formalizable. Cuando se trata de problemas semiestructurados o inestructurados, no es posible enumerar todas las variables ni las relaciones entre las variables, no es posible dar cuenta de la fuerza que tiene la incertidumbre en la simulación del futuro y en consecuencia no se trata de un problema que pueda ser transformado en un sistema de ecuaciones. Como acabo de emplear la palabra estrategia, vale la pena aquí hacer una precisión, porque ha existido una suerte de abuso o uso no muy riguroso de la palabra estrategia. Algunos usan la palabra estrategia como una suerte de proyecto en el plano del debe ser que es muy a largo plazo. Podríamos decir que ese es un concepto normativo de estrategia, aunque eso sea una contradicción en sus propios términos. Ese concepto normativo de estrategia ha sido por lo general muy usado por los organismos internacionales, especialmente las Naciones Unidas. Existe un segundo concepto de estrategia que es muy usado por el funcionalismo, por el positivismo y por los matemáticos en general. El concepto de estrategia como un juego, como una lidia o un duelo entre oponentes, donde ese duelo se da sin historia, no hay una sucesión de acontecimientos en las cuales estos mismos actores son generados, sus contradicciones y sus conflictos son producidos en ese desarrollo histórico y simplemente se encuentran, como dice un autor francés, se encuentran en la cancha como dos equipos de rugby, que es muy iluminante para ciertos aspectos parciales del momento estratégico, pero que es demasiado simplificado para tratar el problema. Porque los actores sociales en realidad no se encuentran en la cancha por azar. En realidad el sistema social los produce con sus contradicciones que se expresan fenoménicamente en conflictos y justamente la forma de lidia que se da allí es una lidia que tiene una historia, tiene un peso histórico, los intereses que allí están creados, la intensidad del conflicto no es la intensidad deportiva de un encuentro. De manera que podríamos decir, existe un concepto de estrategia donde se reconoce la existencia de oponentes, que es el segundo que acabo de mencionar, pero es un concepto un tanto mecánico de estrategia. Si quisiéramos precisar este último concepto de estrategia, podríamos abordarlo desde muy distintos ángulos, tres conceptos de estrategia. Uno, el de Clausewitz, que así a mí siempre me ha parecido una definición muy potente del concepto de estrategia, cuando él dice, refiriéndose a la guerra, dice, la táctica es el uso de la fuerza en el encuentro como sinónimo de combate, de batalla, y la estrategia es el uso del encuentro en el logro del objetivo de la guerra. A mí siempre me ha parecido esta precisión muy rigurosa y muy concreta y destaca de inmediato la absoluta relatividad del concepto de táctica, de eficacia táctica en relación a la eficacia estratégica, en el sentido de haberse gastado tanto en el encuentro y el valor del encuentro no ser tan importante que en realidad en vez de habernos aproximado o acercado a la situación objetivo, después de ese éxito táctico, que en realidad puede asimilarse a un fracaso, hemos quedado más lejos del objetivo, ¿no? Estos escasos, poder, recursos económicos, conocimientos, etc., todo este complejo, este vector de recursos escasos que posee un actor, una fuerza social, es el uso de esos recursos escasos
en la producción de un proyecto en la coyuntura. Es decir, en la construcción de un arco de coyuntura, decimos nosotros. Este paso de una situación inmediata a otra mediante una acción que produce el actor. Y estrategia es el uso de los arcos de coyuntura en la construcción del arco direccional, o sea, la relación que existe entre la situación inicial y la situación objetiva. A nosotros, desde el punto de vista de conducción de un proceso de cambio social, desde cualquier posición en el proceso de producción social, desde el gobierno con mayúscula o desde el gobierno con minúscula, ciertamente nos interesa muchísimo el problema de la estrategia, de los espacios de libertad y del poder, porque en definitiva lo que es viable en la situación inicial es siempre lo que se está haciendo. De manera que si aceptamos en términos estáticos el problema de la viabilidad, siempre haremos lo que es posible pasivamente. Y en consecuencia, nunca eso conduce a una estrategia real de transformación de las cosas, de cambio radical de las cosas. Decimos, estrategia es la forma de pensar una política. Y política es una forma de hacer la estrategia. O sea, nosotros en el plano de la acción colocamos la política como tal, y la estrategia es pensar la política. Muchas veces se tiende a confundir dos aspectos que están muy interrelacionados, pero creo que teóricamente debemos diferenciarlos. Uno, la estrategia por el cual un individuo o un equipo o una fuerza social llega a ser reconocida como dirigente, como conductora. O sea, compite con otros para ser reconocido como conductor. Y otro aspecto del problema es la estrategia para conducir concretamente, para llevar adelante ese proceso de cambio con éxito. Muchas veces en la historia estos dos procesos se dan combinados, a veces se dan un tanto desfasados. Quiere decir que simular la estrategia de un plan es en parte simular la acción y en parte simular el saber esperar la oportunidad de la acción. En el fondo un plan es actuar, pero también es saber esperar la oportunidad para actuar. O sea, no existe este concepto mecánico de la planificación normativa y empiece todo a ejecutarse armónicamente, porque en buena parte del plan no tenemos control del tiempo, no tenemos control de las circunstancias, y entonces estamos obligados a esperar, no esperar pasivamente, voy a explicar después más concretamente qué significa aquí la palabra esperar, a esperar que maduren las acciones que nosotros mismos estamos realizando. Entonces, el plan es en parte saber actuar, en parte saber esperar. En consecuencia, la simulación estratégica del plan en la interacción con nuestros oponentes, en alguna forma va a tener que dar cuenta de aquellos aspectos del plan que están más bajo nuestro control y donde existe una eficacia de la acción casi a nuestra voluntad, de aquellos otros aspectos del plan donde nosotros tenemos que ser eficaces en la acción, pero la eficacia de la acción depende de que ella sea viable en una situación que no depende de nosotros solamente que se produzca, y depende de muchos otros factores que a veces no podemos enumerar. Este juego entre acción y espera no existe en la planificación tradicional. En la planificación tradicional aparece como si todo el hacer del plan tuviera un mismo tiempo, como si todo el plan dependiera de opciones, como si no existieran variantes. El tema de la viabilidad entonces no es contestar a la pregunta, ¿es viable el plan hoy? Porque entonces la respuesta casi siempre sería negativa. La pregunta correcta en términos del momento estratégico es: ¿somos o no somos capaces de construirle viabilidad al plan? Eso reconoce de partida el concepto de construcción de viabilidad y reconoce al proceso social como un proceso creativo donde las oportunidades y los problemas no están dados, sino que se crean en las circunstancias. Lógicamente no se crean a voluntad de uno, con abstracción de las condiciones situacionales que están fuera de nuestro control. Detrás del concepto
de viabilidad, de construcción de viabilidad, está ciertamente un recurso escaso que es dominante, que es el concepto de poder. Como más adelante vamos a usar asiduamente este concepto, quiero precisar en qué sentido y con qué definición nosotros usamos la palabra poder para hacer la simulación. Simulación que no es un método, es una forma de pensar el proceso. Nosotros ubicamos el concepto de poder como una capacidad genoestructural de las clases sociales, como una potencialidad, no como una materialidad concreta. Las clases sociales para actuar tienen que organizarse como fuerzas sociales, y si no, no actúan. Al actuar como fuerzas sociales y producir hechos, acumulan fuerza, es decir, acumulan capacidad de producción de hechos. En la producción de estos hechos, de estas operaciones en el plano de los flujos, si estas son eficaces, puede haber un proceso de acumulación o desacumulación de fuerza. Este proceso de acumulación o desacumulación de fuerza es el que determina las relaciones de fuerzas en el plano de las genoestructuras. Esas relaciones de fuerzas son las que sostienen las reglas genoestructurales del sistema, de manera que si en determinado momento estas fuerzas dominantes que están aprovechando el espacio de determinación de las genoestructuras pierden mucho en esta relación de fuerzas, ponen en peligro la mantención de las reglas genoestructurales. Y es posible, entonces, algún tipo de operación, algún tipo de evento, algún tipo de hecho, de fuerzas que antes fueron minoritarias, que ahora pueden ser capaces de producir hechos en el plano de los flujos, que al alterar las relaciones de fuerzas, puedan ser capaces de alterar las reglas genoestructurales, es decir, producir hechos que cambien las reglas básicas del sistema, producir en consecuencia una transformación social. Si las reglas cambiadas son dominadas o absorbidas por las antiguas reglas, nosotros decimos ese fue un proceso de reforma que cambia la determinación, pero el sistema no pierde su identidad. En cambio, si los eventos producidos por estas fuerzas son de tal naturaleza al genoestructurarse que las nuevas reglas son dominantes y las viejas permanecen en el sistema como un residuo dominado y articulado por las nuevas, nosotros decimos el sistema fue transformado o la situación fue transformada. Y estamos frente a un proceso de transformación social. Solo en el momento de la acción es que el plan se completa. Esta frase que acabo de decir, no porque la diga yo, es muy importante. Solo en el momento de la acción es que el plan se completa, no porque se realice la acción, sino porque se termina de concebir el pensamiento para la acción.